Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si es la primera vez que nos ven, les doy la más cordial bienvenida. Somos un espacio donde exploramos historias, tendencias y hoy vamos a sumergirnos en una conversación que seguramente resonará con muchos de ustedes. El título de hoy, Afra Saraolu él y yo juntos superamos todo, nos da una pista bastante clara de lo que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre relaciones, sobre la fuerza que encontramos en la pareja, sobre cómo juntos podemos enfrentar y superar los desafíos de la vida. Es un tema que me apasiona porque, seamos sinceros, la vida no siempre es un camino de rosas, ¿verdad? Y tener a alguien a nuestro lado, alguien con quien compartir las alegrías, pero sobre todo, alguien con quien apoyarnos en los momentos difíciles, es un tesoro invaluable. Así que prepárense para una charla honesta e inspiradora y espero, muy útil. Y antes de empezar de lleno, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a desglosar esta frase tan poderosa, Afra Saraolu él y yo juntos superamos todo. Primero hablemos de Afra Saraolu. Para quienes no la conozcan, Afra es una actriz turca increíblemente talentosa y popular, conocida por su carisma, su belleza y su impresionante habilidad para dar vida a personajes complejos en la pantalla. Ha ganado muchos seguidores y admiradores por su trabajo, y la vemos frecuentemente en redes sociales y en noticias de entretenimiento. La mención de él y yo nos sugiere, obviamente, una relación, una pareja. Y la parte crucial es juntos superamos todo. Esto no es solo una frase bonita, es una declaración de resiliencia, de fortaleza mutua y de un vínculo que trasciende las adversidades. Cuando hablamos de superar todo, ¿a qué nos referimos exactamente? En una relación, esto puede abarcar una infinidad de situaciones. Pueden ser crisis económicas, problemas de salud, malentendidos, presiones familiares, o incluso los desafíos inherentes a estar en el ojo público, como le sucede a Afra. Las parejas enfrentan un sinfín de pruebas a lo largo de su camino, y la forma en que navegan estas aguas turbulentas es lo que realmente define la solidez de su unión. El título implica que en esta relación específica, y por extensión, en muchas otras, la clave para superar los obstáculos no reside en la fuerza individual, sino en la suma de esas fuerzas, en la sinergia que se crea al caminar de la mano. Pensemos en los elementos que hacen que una pareja pueda decir realmente juntos superamos todo. En primer lugar, está la comunicación. No cualquier comunicación, sino una comunicación abierta, honesta y empática. Significa poder hablar de los miedos, de las frustraciones, de las expectativas, sin miedo a ser juzgados o incomprendidos. Es la habilidad de escuchar activamente, de intentar ponerse en el lugar del otro, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si Afra y su pareja o cualquier pareja logran comunicarse de manera efectiva, tienen una base sólida para resolver cualquier conflicto que surja. Otro pilar fundamental es el apoyo mutuo. En los momentos de debilidad, cuando uno de los dos siente que no puede más, el otro está ahí para ofrecer un hombro en el que apoyarse, palabras de aliento, o simplemente para recordarles sus fortalezas. Este apoyo puede ser emocional, práctico o financiero. Se trata de ser el mayor fan del otro, de creer en sus sueños y de celebrar sus logros, pero también de estar ahí para levantar al otro cuando tropieza. La idea de que juntos superamos todo nace precisamente de esa interdependencia positiva, donde cada uno fortalece al otro. La confianza es, sin duda, otro ingrediente esencial. La confianza se construye con el tiempo, con la honestidad, la lealtad y la coherencia entre las palabras y las acciones. Cuando hay confianza, las dudas se disipan, y las inseguridades se minimizan. Permite a ambos miembros de la pareja sentirse seguros y valorados, sabiendo que tienen el uno al otro, pase lo que pase. Y en el contexto de una figura pública como Afra, donde la atención mediática puede ser intensa y a veces intrusiva, la confianza dentro de la pareja se vuelve aún más crucial para proteger su espacio privado y su bienestar emocional. La adaptabilidad y la flexibilidad son también claves. La vida es impredecible y las circunstancias cambian constantemente. Una pareja que puede adaptarse a los imprevistos, que está dispuesta a negociar y a ceder cuando es necesario, tiene muchas más probabilidades de sortear las dificultades. No se trata de que uno siempre tenga la razón,
sino de encontrar soluciones que funcionen para ambos, incluso si eso implica salir de la zona de confort. Y no podemos olvidar el amor y el respeto. Parecería obvio, pero a veces, en medio del estrés y las dificultades, olvidamos la importancia de expresar amor y de demostrar respeto. Pequeños gestos, palabras amables y un profundo aprecio por la persona que tienes al lado pueden marcar una gran diferencia. El respeto implica valorar las opiniones del otro, sus límites y su individualidad, incluso dentro de la unión de pareja. El título Afra Saraolu, él y yo juntos superamos todo nos inspira a pensar en historias reales, en parejas que, como ella, han enfrentado adversidades y han salido fortalecidas. Tal vez Afra y su pareja han lidiado con la distancia, con críticas públicas, con momentos de duda sobre su futuro. La frase sugiere que, a pesar de todo, su vínculo ha prevalecido. Y esa es una lección poderosa para todos nosotros. Nos recuerda que las relaciones no son perfectas, que habrá altibajos, pero que con las herramientas adecuadas y un compromiso mutuo, es posible construir algo duradero y resiliente. A veces, las mayores pruebas nos brindan las mayores oportunidades de crecimiento. Al enfrentar un problema juntos, una pareja puede descubrir nuevas facetas de su fuerza, aprender más sobre el otro y, en última instancia, fortalecer su conexión. Es en la adversidad donde el verdadero carácter de una relación se revela. Y la frase de hoy es un testamento a esa fuerza inherente en la unión de dos personas que se eligen mutuamente, día tras día. Pensemos en las aplicaciones prácticas de esto en nuestras propias vidas. ¿Estamos cultivando una comunicación abierta con nuestra pareja? ¿Nos apoyamos mutuamente en nuestros objetivos y en nuestros momentos difíciles? ¿Confiamos el uno en el otro? ¿Somos flexibles ante los cambios? Y sobre todo, ¿expresamos nuestro amor y respeto de manera constante? Reflexionar sobre estas preguntas es el primer paso para fortalecer nuestras propias relaciones y poder decir, con convicción, juntos superamos todo. Es fascinante cómo una simple frase puede evocar tantas emociones y reflexiones. Nos habla de la esperanza, de la perseverancia y de la belleza de encontrar un compañero de vida con quien compartir el viaje, con todos sus altibajos. La historia de Afra Saraolu y su pareja, tal como la sugiere el título, es un recordatorio de que el amor, cuando es genuino y está respaldado por un esfuerzo mutuo, puede ser una fuerza inmensamente poderosa. Nos anima a creer en nuestras propias relaciones, a trabajar en ellas y a confiar en la capacidad que tenemos como pareja para enfrentar y superar cualquier desafío que la vida nos presente. En resumen, hemos explorado la profunda resonancia de la frase, Afra Saraolu, él y yo juntos superamos todo. Hemos desglosado los pilares fundamentales que permiten a una pareja superar desafíos: la comunicación efectiva, el apoyo mutuo incondicional, la confianza sólida, la flexibilidad ante los cambios y, por supuesto, el amor y el respeto profundos. Hemos reflexionado sobre cómo las adversidades, lejos de debilitar una relación, pueden ser catalizadores de un crecimiento y un fortalecimiento mutuo. La historia que sugiere este título nos inspira a creer en la fuerza de las alianzas sentimentales y en la capacidad humana de resiliencia cuando se comparte un camino. Nos recuerda que las relaciones, aunque no siempre fáciles, pueden ser fuentes inagotables de fortaleza y amor si se cultivan con dedicación y compromiso. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta conversación hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Cómo han logrado ustedes, o las parejas que conocen, superar obstáculos juntos? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por un momento difícil en su relación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado o les ha parecido útil, les agradecería enormemente si le dieran un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda sacarle provecho. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.